gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 18. No voy a abandonarlos de nuevo. Cuando la luz roja cesó, todos parpadearon aturdidos, sin comprender qué acababa de pasar. Se miraron entre ellos, asegurándose de que seguían todos juntos mientras escrutaban en guardia los alrededores. Ninguno se esperaba, sin embargo, que frente a ellos hubiesen aparecido de la nada el resto de los Spriggan. Los habitantes enfurecidos, por otro lado, habían desaparecido. ¿Irene? Preguntó Natsu, rompiendo el silencio confuso y tenso que se había instalado. Dio un paso al frente, destacando entre todos los que se encontraban presentes, y estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando la vio tambalearse y recuperar el equilibrio a duras penas gracias a su bastón. Sin pensarlo, Dimaria detuvo el tiempo y Natsu se movió en su dirección a la vez. Como resultado, cuando las manecillas de los relojes volvieron a fluir, Natsu había aparecido de la nada junto a Irene con gesto preocupado, dejando sin habla a más de uno. ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido? Preguntó con urgencia, mirándola de arriba abajo en busca de heridas. Que Irene estuviera tan cansada era mala señal, una muy mala. La pelirroja respiró hondo y se incorporó despacio, dedicándole con un gesto que se encontraba bien. Agnología, eso es lo que ha pasado, suspiró, intentando recuperar el aliento tras haber usado tanta magia. No era la primera vez que utilizaba ese hechizo, pero sí intentando que tantas personas aparecieran de golpe en el mismo sitio sin producir demasiados cambios en el resto de la geografía. ¿Qué? Farfulló Natsu, mirándola de hito en hito. Los demás tenían expresiones parecidas a la suya y un sudor frío se había apoderado de ellos. Sin embargo, al emperador pronto la sorpresa y la incredulidad dio paso a la preocupación y el terror. Cogió a Irene por los hombros y la sacudió con urgencia. ¿Dónde está Igneel? Ninguno de los habitantes de Fiore entendió la pregunta, pero a Natsu eso no le importaba en lo más mínimo y contemplaba a Irene con el rostro más blanco que la cal. Impaciente, no dejó que la Spriggan contestara y afianzó su agarre sobre los hombros. De no ser por los guantes, le habría clavado las uñas. ¿Dónde está mi hijo? Exigió saber y sus ojos, acordes a su preocupación, se tiñeron de escarlata. Aquella pregunta sorprendió a los magos de Fairy Tail. ¿Natsu tenía un hijo? Pero la atención del que se había vuelto emperador de Álvarez se encontraba puesta únicamente en la maga más fuerte de los 12 escudos quien, sin decir palabra, miró por encima del hombro hacia una persona en particular. Cuando Natsu miró en la misma dirección, sintió que las piernas le fallaban de puro alivio. Igneel dormía con la nariz hundida en su bufanda en brazos del Árcade, agarrándolo por el cuello con total confianza y soñando como si nada hubiese sucedido. Dio un par de pasos hacia ellos, queriendo coger a su hijo en brazos, pero Dimaria se le adelantó y Árcade, en silencio, le entregó al niño con cuidado de no despertarlo. Como rara vez ocurría, el Spriggan no hizo comentario ni burla alguna y Dimaria acunó a Igneel dedicándole una mirada agradecida. A continuación, se volvió hacia Natsu, quien los contemplaba con alivio evidente. Ya me pondrás al corriente de todo luego, Nat, susurró ella, pasando a su lado. Natsu asintió, estando de acuerdo y le acarició la mejilla a su hijo dormido. Incluso con los guantes podía sentir el calor que desprendía su cuerpo sumido en el sueño. Los demás observaban todo en silencio, sin saber qué decir ni pensar ni atreviéndose a intervenir. ¿Necesitas qué? No, lo cortó ella. Los dos hablaban en murmullos para no despertar a Igneel. Soy más que suficiente para que nadie le toque un solo pelo. Está bien. Iré en cuanto pueda, aseguró, y Dimaria asintió antes de alejarse con el niño en brazos. Todos la dejaron pasar de regreso al palacio y, en cuanto cruzó las puertas, la mirada de Natsu se volvió seria y calculadora. Bien. Ahora sí, repite todo, pidió, volviéndose hacia Irene y cruzando los brazos. De reojo, vio que Ana se alejaba del grupo y se adentraba también en el palacio, pero no dijo nada y se centró en la noticia que le acababan de dar. ¿Qué tiene que ver Agnología en todo esto? El resto de magos presentes se acercaron un poco para poder escuchar sin perderse ningún detalle en cuanto Inbel y Augusta acudieron al lado de Natsu.
Ninguno podía dejar caer la guardia, pues, aliados o no, los Spriggan seguían siendo magos muy poderosos de los que no sabían apenas nada. Pero la cautela no aplacaba la curiosidad por saber qué acababa de pasar o por qué habían aparecido allí todos de golpe. Apareció sobrevolando el mar demasiado cerca del imperio, lo suficiente como para que pudiera detectarlo, explicó Irene, con la compostura ya recuperada, transmitiendo una postura de seguridad que, para quienes no la conocían, resultaba intimidante. Pese a que no parecía tener interés alguno el Álvarez, por la dirección en la que volaba y dadas sus palabras en la guerra, se dirigía hacia aquí de nuevo, así que lo envié lo más lejos que pude de ambos continentes. Lo dijo de forma natural, como si hablara de un hechizo cualquiera o de cualquier otra persona y no del mismísimo Agnología. Para los magos de Fiore aquello ya fue demasiado y comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos, preocupados y conmocionados, todo al mismo tiempo. Frente a ellos, Wal soltó una risa burlesca y adoptó una sonrisa cruel mientras contemplaba a los magos, quienes se pusieron en guardia al instante. El autómata volvió a reír y se inclinó hacia adelante, con los brazos caídos en su peso muerto a ambos lados de su cuerpo. ¿Os da más miedo una lagartija gigante o nosotros? Cuestionó con una voz que le hacía parecer desquiciado. Más de uno se vio ofendido por la provocación, pero no tuvieron tiempo de decir nada antes de que, frente a sus ojos, la boca de Wal se redujera de forma drástica hasta casi desaparecer. Todos se quedaron perplejos y asustados, aunque el Spriggan, por el contrario, solo parecía enfadado, como si supiera exactamente qué acababa de pasar. Y, efectivamente, lo sabía, pues se volvió hacia Brandish con expresión furiosa. «Eras molesto», se limitó a decir, impasible. «Vosotros dos, comportaos». «Estáis frente al emperador», los reprendió August con mirada severa. Brandish vio a Natsu de reojo, quienes con los contemplaba con expresión indescifrable y con bastante paciencia. Suspirando, chasqueó la lengua con molestia y le devolvió a Wal el tamaño normal de su boca. «Te devolveré tus cuerdas vocales más tarde», dijo sin emoción cuando vio sus inútiles intentos de replicar con furia hacia ella. «Como sea», interrumpió Natsu, redirigiendo su atención hacia él. Hizo caso omiso a las miradas y murmullos que estaban obteniendo de los magos y se centró de nuevo en los Spriggan. Independientemente de la forma que sea, Agnología siempre supone una amenaza. Hiciste bien al alejarlo de nuevo, Irene, pero no entiendo qué tiene que ver eso con que vosotros estéis aquí. Deja que te lo exponga de forma simple, tío, dijo Larkade con una sonrisa. Sonrisa que se amplió al ver cómo más de uno se tensaba por cómo lo había llamado. Mavis, al lado de Hildards, retrocedió un paso de la impresión. Natsu, sin embargo, solo le dedicó un ceño fruncido. Era increíble ver cómo, en cuanto Ignel desaparecía de su vista, su horrible actitud regresaba. Ya es la segunda vez que frustramos sus planes, por lo que seguramente cuando regrese, lo hará furioso y nos tendrá a nosotros también en el punto de mira. ¿Y habéis dejado a Álvarez sin protección aún sabiendo eso?, preguntó Natsu con un tono peligroso. El aire onduló a su alrededor, caliente, y sus ojos brillaron en la noche. De pronto, todos los demás comprendieron sus anteriores palabras, el por qué los Spriggan le eran fieles, y más de uno tragó duro por la presión que estaban sintiendo. Frente a ellos ya no se encontraba Natsu Dragneel, sino el auténtico emperador de Álvarez. Pero Larkade no se dejó impresionar y mantuvo su expresión calmada y serena. Todo lo contrario. Hemos evitado que la ataque. Natsu frunció el ceño, sin comprender, e Irene continuó con la explicación, evitando así que la tensión entre esos dos aumentara todavía más. Agnología se mueve según la magia que percibe y habría pasado de largo de Álvarez porque lo que busca son los dragones Layers y en el imperio no hay ninguno, explicó, y los aludidos se miraron entre ellos, preocupados. ¿Con qué propósito?, quiso saber Natsu, exponiendo la pregunta que todos se estaban haciendo pero que, por miedo a Irene, ninguno se atrevía a formular. ¿Se puede conocer acaso las intenciones de una mente perdida?, contraatacó ella. Lo único que sé es que busca acabar con todos los que tengan relación alguna con los dragones y su magia. Y, por supuesto, no podía permitir que llegara hasta Fiore estando vosotros aquí. Nos habrías dejado a nuestra suerte de no ser así, exclamó Ersa, interrumpiendo y dando un paso al frente. Madre e hija se miraron entre sí, sin ningún lazo real que las uniera. No eran más que dos desconocidas que parecían dos gotas de agua. Finalmente, Irene sonrió, y su mirada bajo el sombrero se volvió siniestra y cruel. La presión mágica que había en los jardines aumentó. No tengo ninguna responsabilidad para con Fiore. ¿Por qué debería tomar riesgos innecesarios?
Aquellas palabras encendieron los ánimos de los magos y Ersa apretó los puños, furiosa. Le temblaba el cuerpo de rabia. ¿Eres una? No pudo continuar, pues no encontraba palabras suficientes que pudieran expresar todo lo que sentía. De pronto, su ira encontró un nuevo objetivo, uno que, desde su perspectiva, era mucho más fácil de abordar. Natsu. Exclamó, exigente. Pero él solo la miró con pena, sin realizar movimiento alguno ni dar muestras de que estaba de parte de sus antiguos compañeros. Lo siento, Ersa, pero su lealtad funciona así, suspiró, y Ersa retrocedió al ver sus ojos carentes de expresión. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Y la tuya? Intervino Gray, de pronto, con la mirada seria y el ceño fruncido. ¿De qué parte está? Natsu, antes de contestar, le dedicó una mirada intensa, sin parpadear. Parecía querer decirle algo sin palabras, pero ninguno de los dos era el mismo de hacía 12 años y, ahora, la comprensión mutua había desaparecido. Entre ellos, un abismo de dolor y silencio los separaba. De la de mis seres queridos, Gray, dijo al fin. Como siempre lo ha estado. El aludido, ante esto, frunció el ceño. Ya no sabía qué pensar de aquel que había sido su mejor amigo. Parecía ser el mismo de siempre, pero, al mismo tiempo, era otro completamente distinto al Natsu que él había llegado a conocer. ¿Te irás de nuevo? Preguntó, sin poder evitarlo, y el resto de sus compañeros de gremio miraron al pelirrosa con ansiedad. Ansiedad que se redujo cuando le vieron negar con la cabeza. Se mantuvo un momento en silencio, pensativo, y cuando habló, lo hizo más para sí mismo. Aunque Irene lo haya enviado lejos, Agnología volverá tarde o temprano y, esta vez, también nos buscará a nosotros por volver a entrometernos. Lo mejor será quedarnos aquí y. ¿Es que pretendes usarnos de escudo humano? Interrumpió un mago en un arranque de valor irracional. Natsu no lo reconoció, pero por la marca que estaba bordada en su chaqueta, vio que pertenecía a Blue Pegasus. Tal vez fuese nuevo. Humano insolente. El gruñido indignado de Bradman lo devolvió a la realidad de forma brusca, viendo cómo el tipo retrocedía asustado al ver el rostro inhumano del Spriggan. Una intensa intención asesina comenzó a rodearlo mientras caminaba hasta quedar un paso por detrás de su señor. Natsu-sama, déjeme matarlo. Bradman, ya basta, lo cortó con un tono seco y autoritario. No estamos aquí para eso. Si a mí no me importa lo que piensen de mí, a ti tampoco. El Spriggan encapuchado chasqueó la lengua con molestia y fulminó al mago que había hablado con la mirada, haciéndolo temblar ante una ilusión de calaveras que parecía surgir de él. Ese tipo era la propia muerte, y nadie sabía qué era peor, si su poder o el hecho de que Natsu lo controlaba. Como ordene, accedió finalmente, suprimiendo el poder que había dejado libre. No parecía muy contento y más de uno tragó saliva con esfuerzo. Sin poder evitarlo, tanto Gagel como Levi se tensaron, recordando cómo se habían enfrentado a él sin posibilidad alguna para hacerle frente. Era un monstruo, y acataba las órdenes de Natsu sin rechistar. Incluso lo trataba con honoríficos. ¿Qué más había ocurrido en todos aquellos años? ¿Hasta qué punto había cambiado? Solo Hildards, seguido de Mavis, tuvieron la entereza suficiente para dar un paso al frente aún con el aire pesado que se respiraba y que les hacía sudar. ¿Cuál es tu plan, Natsu? Interrogó el maestro de Fairy Tail y antiguas del mismo. Natsu se volvió hacia ellos, viendo que su aspecto desaliñado no había cambiado en absoluto aún vistiendo algo más formal, dado el evento que se había estado celebrando hasta hacía tan solo unos minutos. Quiso sonreír, y lo hizo, movido por la nostalgia y el agradecimiento de ver que, pese a todo, la figura que había considerado como un padre seguía confiando en él. Aprovechar la situación y acabar con Agnología, dijo, determinado y seguro de sí mismo mientras daba un par de pasos hacia ellos hasta acabar a su altura. Cuando se quedó a menos de medio metro de distancia, su atención recaía en la fundadora de Fairy Tail mientras en su cabeza se barajaban distintos planes y situaciones. Todos tenían en común una cosa. Y para eso voy a necesitar de tu ayuda, Mavis. Por supuesto, contestó ella sin dudar. ¿Qué necesitas? Lo que mi hermano vino a buscar una vez. El Lumen Histoire. Y por su mirada, Mavis supo que hablaba en serio.